Hola, buenos días. Este es Home Restoration Ministries. Mi nombre es Jesús Moreno, Pastor Jesús Moreno. Estamos aquí en Dallas, Texas. Y pues queremos darles la bienvenida este día a todos los que nos ven por primera vez y a los que nos están viendo, pues un saludo. A los que nos han estado viendo, un saludo. Les amamos, les bendecimos. Y hoy venimos en el nombre de Jesús a darles un poquito de la palabra. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial, ¿verdad? Pero antes quiero orar. Padre, te damos gracias, Dios bendito, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y todo lo que queremos es poner este tiempo en tus manos. Queremos que tú nos hables, nos ministres en el hombre, que tú nos guíes en medio de todo este caos que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy le puse este mensaje, cómo salir de la rebelión. Y tú vas a decir, bueno, pues yo no soy rebelde, yo soy una persona tranquila y buena. Pero hoy te quiero hablar un poquito de esto porque quizás tal vez no afecte mucho en tu vida, pero quizás en la vida de otros, tus hijos, tus parientes, tu esposo, tu esposa. Y es necesario entender todo esto porque Cristo viene, ¿verdad? Lo que les he estado diciendo, hay que estar preparados y, y, y y quiero enseñarles un poquito. Ahorita el mundo es un caos de rebelión. Todo el mundo está contra todo el mundo. Y Dios creó, fíjate, al hombre a su imagen. Dios no es rebelde. Dios es un Dios bueno, misericordioso, justo, verdadero, recto, en todos los sentidos, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y hay una divina relación, ¿verdad?, que fue rota a través de la transgresión. Toda la rebelión vino a ser la naturaleza del hombre y el compañerismo divino se rompió, esa unión que había, esa comunión con Dios se rompió. A consecuencia, el hombre ha vivido como ha querido todo este tiempo, haciendo lo que más puede hacer o lo que quiere hacer o del modo en que lo quiere hacer. Pero el hombre sin esta divina relación viene a estar roto, fracturado, eh, viene a ser egoísta, autocentrado. Es uno de los problemas de estar autocentrado. Uno de los problemas del pecado más grande es estar autocentrado. En otras palabras, quiere decir que tú estás viviendo para ti mismo nada más y no puedes vivir ni para Dios, mucho menos para los demás. Cada quien ve lo suyo y ve a ver cómo lo resuelve, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas. Si estuviéramos en el reino de Dios moviéndonos como debe de ser, las cosas marcharían de otro modo. Habría felicidad, integración, amor de unos por otros, ¿verdad? Pero desgraciadamente, con la caída y la rebelión que trajo Satanás desde el principio, el propósito de la vida de Dios ha sido algo tremendo en los seres humanos, porque no han podido vivir realmente como Dios ha querido. Y el resultado del pecado y la infelicidad y el infierno. Qué tremendo esto. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de esto de la rebelión y yo quisiera que tú vieras conmigo todo esto. Es importante. El propósito y el intento de la vida se pierde cuando no estamos en comunión con Dios. Cuando hay una fuente de rebelión en nuestra vida y se pierde eso. Entonces la salvación comienza en el punto de la rebelión del hombre, aceptando el Señor de Jesucristo en nuestras vidas. En ese momento, cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, le entrego mi vida a Dios y decido hacer lo que Él quiere, empieza una relación personal y Él me guía qué debo hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué decisión debo tomar o no tomar, y mi vida empieza a tomar otra dimensión de dependencia de Dios. Y tú puedes decirme, bueno, es que yo soy independiente, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, Dios no creó al hombre independiente, Dios creó al hombre para ser dependiente. Todos los ángeles, todos somos dependientes porque de Él emana la vida, de Dios emana la vida, de Él viene la vida. Ningún hombre es dependiente, cuando el hombre está caído es dependiente del diablo, depende del diablo y de lo que él quiere hacer, ¿verdad? Y el diablo te hace creer que tú eres independiente y que puedes hacer lo que tú quieras. Pero no es cierto, estás haciendo realmente lo que el diablo quiere porque tú no estás funcionando
en el área que Dios quiere que tú funciones, del modo que quiere que funciones, porque Él es el diseñador, ¿me entiendes? Y Él sabe cómo funciona. Es como si tú tienes un aparato en tu casa, una computadora, y tú la diseñas para funcionar en una área y la computadora se vuelve loca y quiere hacer lo que quiere. ¿Tú qué pensarías? Pues dirías, no, pues me compro otra computadora, le cambio el programa, a ver qué hago, ¿no? Porque esto está funcionando mal, no me sirve. Ese es el problema del pecado y es el problema de la rebelión. Y mira, vean, 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23. Quiero que veas, esta es la historia triste de un rey, del rey Saúl, que le falló a Dios. Le falló porque él quería hacer lo que se le antojaba, ¿verdad? Se metió a hacer un sacrificio que no debería de hacer, no esperó al profeta en el tiempo de Dios. Y uno de estos grandes problemas es no esperar en el tiempo de Dios. Una cosa que trató Dios conmigo fue la paciencia por muchos años. Y Él quería cambiarme, Él quería que yo me sujetara a Él y esperara en Él toda mi vida. Y gracias a Dios que eso ha sido y he aprendido mucho de todo esto, por eso les comento esto. Entonces aquí en 1 Samuel 15:23, si ya lo tienes, búscalo. Dice, por como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, lo quitó de rey el Señor porque Él quería hacer lo que se le antojaba y no depender de rey. Israel era un pueblo creado por Dios y necesitaba un rey que dependiera de Dios, no dependiera de sí mismo y diciendo yo soy el rey y sigo siendo el rey, ¿no? Entonces yo hago lo que se me antoja y cuando nos convertimos en reyes de nuestra vida, estamos pecando. ¿Sí sabías? Tú no puedes hacer lo que se te antoja. Tuviste diseñada para algo especial. ¿Me comprendes? Entonces yo quiero llegar a la fuente de la rebelión. Pero quiero definir antes qué es rebelión. Rebelión es resistencia a la autoridad. A la autoridad puesta por Dios, a la autoridad creada. La autoridad viene de Dios. Una cosa es autoritarismo y otra cosa es que hay gobiernos impositivos, gobiernos que no están guiados por Dios, ¿verdad? Pero la autoridad viene de Dios, ¿verdad? Hay dictadores, ¿verdad?, que mandan a su gente a morir a la guerra, ¿verdad? Hay muchos dictadores, ¿verdad? Eso no es una autoridad que emane de Dios, porque Dios no te va a mandar a morir así nada más, ¿verdad? O sea, Dios no quiere hacer esas cosas. Entonces, la rebelión es resistencia a la autoridad, desafiar a un gobierno, y cuando digo gobierno, nada más el gobierno de un país, en el gobierno en los niveles que Dios ha puesto, ¿verdad?, que ahorita los vamos a ver más adelante, y hacer mi voluntad, hacer lo que a mí se me antoja, eso es rebelión. ¿Sí? Tú y yo no podemos hacer nuestra voluntad. Cada vez que salgo a algún lado o que hago algo, yo estoy llorando, Señor, tú quieres que vaya, si no, por favor, pon algo para impedirlo. Necesito saber si tú quieres que vaya o no vaya, o que haga esto, que haga lo otro, que hable de esto, que no hable el otro. No, yo no me baso por mí mismo ni quiero hacer mi voluntad, yo me niego a eso. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y cuando tú haces la voluntad de Dios viene la bendición porque estás en el plan, en el camino, en la vereda de Dios. Te quiero hablar un poquito de las fuentes de la rebelión. Primero, es el orgullo, es el engaño de la soberbia. Lo que vimos, ¿se acuerdan la otra vez que estábamos hablando de la soberbia? Tiene una relación con esto, por la soberbia. Es un ejemplo, está ahí en Isaías 14. Mira, busca Isaías 14 rápidamente, para que veas de dónde viene todo esto, ¿ves? Isaías 14, ya lo hemos estudiado un poquito, pero quiero recalcarlo un poquito para que veas de dónde viene todo el mal. Y aunque tú lo estás viendo por primera vez y tú dices, bueno, es que me siento muy orgulloso de esto, ¿no? Una vez, cuando yo estaba en el mundo, me decían, oye, tú eres bien rebelde, y me sentía orgulloso, ¿no?, de que era rebelde, que me imponía contra lo que me querían imponer, ¿no? Y yo me sentía bien, ay, qué lindo, soy rebelde, soy de los buenos, ¿no?
Toda esta rebeldía empezó en los jóvenes en los años 60, empezó una rebeldía contra las autoridades, contra todo lo establecido, y es un peligro que estamos viviendo ahorita. Otro día te hablaré acerca del posmodernismo, te voy a hablar acerca de la rectitud de Dios, el gobierno de Dios más todavía, pero ahorita quiero hablar primero de la rebelión para que tú puedas empezar a salir de esto si hay algo en tu vida, o poder orar por los que están cerca de ti, por tu gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, Isaías 14, desde el 11 vamos a ver, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando del futuro de Satanás, ¿verdad? Es el destino de Satanás, el destino del lago de fuego y azufre, y los gusanos lo van a cubrir. Va a ser algo horrible, oscuridad total, separación total de Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Por qué le pasó eso a Satanás? Porque él quiso hacer lo que se le antojaba, vivir para él y llevarse a lo que más pueda con él. Es bien egoísta, él no ve por el bien de nadie, ¿verdad? 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Por eso hay tanta guerra y tanto problema, porque cada quien vive por sí mismo, nadie cuida de los demás, ¿verdad? Están matando unos a otros por algo. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vimos un poquito eso la semana pasada de la soberbia. Esto tiene que ver, digo, la rebelión tiene que ver con la soberbia. Y dice, ¿y por qué él ahí? Pues yo también, yo tengo derecho. ¿Y por qué aquel tiene esa posición? Yo también, y a ver cómo lo quito y me pongo yo, ¿verdad? ¿Por qué hay países que invaden a otros, como el caso que estamos viendo ahorita de Rusia y Ucrania? ¿Por qué? Porque él quiere extender su poder, la persona que está ahí, él quiere abarcar más y quiere más. No se conforma con el gran territorio que tienen y ser el gran país del mundo, sino quiere más, ¿verdad? Entonces nada más imagínate eso. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios. Como te decía la semana pasada, ¿cómo puede un ser creado querer ser igual a su creador? Claro que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos hizo a su imagen y semejanza en cualidades, ¿verdad? Como Dios tiene, bueno, humilde, justo, verdadero, honesto, recto, limpio, puro, santo, ¿verdad? Pero Satanás quería, y yo también quiero poder igual que él, ¿verdad? Cuidado cuando quieres poder. Cuando tú quieres poder, ese es un problema. Te voy a hablar luego de lo que es la autoridad de la iglesia en el mundo, pero tenemos que entender que ejercer el poder es peligroso. Tú tienes que saber que el poder es de Dios, la fuente de poder es Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a dar cuenta de la rebelión. Primero, la soberbia y el orgullo como Lucifer. De ahí viene toda la fuente. Otra fuente es la amargura, ¿sí? Si lo que hemos visto, si tú no sanas tu corazón, si no perdonas, viene la amargura y tú te empiezas a rebelar. Cuando una persona ha sido maltratada de niño, por ejemplo, un niño o alguien que ha sido abusado, maltratado, golpeado, insultado de niño, cuando llega una edad, él se va a rebelar, va a estallar y va a hacer un montón de cosas y luego lo van a acusar que es muy malo. Ah, qué malo es ese hombre, mira las cosas que hace y no sabe todo lo que pasó atrás y cómo su almita se llenó de amargura y de dolor, ¿verdad? Y resultó que a darle a todo mundo, ¿no? Porque vean quién soy yo, ya abusaron de mí, ahora yo voy a abusar de otros, ¿verdad? Te voy a hablar de uno de los pasos de la rebelión. Hay unos pasos, fíjate cómo te va llevando el diablo a la rebelión. Primero, una herida que no se sana pasa al resentimiento, queda resentido. En otras palabras, si tienes una cortadita en la mano un día y ya te cerró, ya no te sangra, pero está la herida todavía y alguien viene y te saluda con la mano así, y porque te estima, ¿no? Te da la mano para saludarte y ¡pum! Tú brincas la mano así. Y aquel, oye, pues ¿qué pasa? ¿Por qué me quitaste la mano? Sin darse cuenta que está herido, ¿verdad? Una cortada en la mano.
Entonces, como dicen por ahí, la burra no era arisca, sino la hicieron, ¿verdad? El caso de la burrita lastimada, que luego la tienen que tratar bien, pues ya está así, ¿verdad? Tiene miedo. Entonces lo mismo, tú estás lastimado, ¿verdad? De tu mano y la quitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes un resentimiento en la mano, te duele todavía tu mano que ya no sangra, pero tú ya tienes el dolor adentro, estás lastimado. Es el primer paso, por eso tienes que sanar de todas tus heridas. Segunda cosa, el resentimiento te lleva a la amargura. Si no sanas, ese dolor se va quedando y se va quedando adentro y te produce un dolor interno tremendo que te va a llevar a la amargura. Y vimos un poquito de la raíz de la amargura también, que hay que arrancarla. De ahí, si no has arrancado esa raíz de la amargura, pasas al odio. Y entonces empiezas a odiar. Y el odio es mortal. Muchas personas matan por odio, muchas personas hacen cosas indebidas por odio. Por eso hay matazones en las escuelas, la gente siente odio y se voy a acabar con los que puede. El diablo empieza a tomar posesión de esa persona a través del odio, porque el diablo odia, ¿verdad? Él odia mucho, él no ama, él odia. ¿Sí? Tú eres que ama a los que tiene cerca, no, también los odia. No sabe amar. Él tiene odio, ¿verdad? Y el odio te va a llevar a la rebelión, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Sí? Y luego de la rebelión a la muerte, la separación eterna de Dios. O sea que si tú caes en esos pasos, posiblemente una persona puede parar en el infierno rápidamente si no hace algo. Entonces el diablo es la fuente del mal. Acuérdate, ya hemos hablado de eso. La fuente del mal es el diablo, pero ¿qué es el mal? Es la ausencia de Dios. Dios no hizo el mal. Al separarse algo de la luz, se vuelve oscuro. Ese es el mal. Al separarse de la fuente de la vida, todo se convierte en muerte. Al separarse del gozo de Dios, el calor de Dios, viene lo frío, viene la tristeza, el odio, la muerte, por separarse de la fuente de la vida. ¿Me comprendes? Ajá. Ahora, la rebelión rehúsa la autoridad. Eso quiere decir que vamos en contra de lo que Dios ha establecido para cuidarnos, que es la autoridad. Y el que resiste la autoridad de Dios, el que resiste la autoridad, resiste a Dios. Ajá. La autoridad empieza en el hogar con los hijos. Ahora todo se está invirtiendo, nadie tiene la autoridad en la casa, los niños hacen lo que se les antoje, el esposo o la esposa hacen lo que quieren, los dos se van a trabajar, los niños están por ahí todos solos, creciendo como animalitos como puedan. El resultado, niños con problemas en la escuela, niños con tristeza, amargura, falta de padres, falta de autoridad, falta de disciplina, falta de corrección. Lo estamos viendo ahorita, yo lo puedo ver inclusive lo que pasa con los niños de esta época en las escuelas y todo lo que está pasando, que si alguien los quiere corregir, van y le hablan a la policía, o si sus papás los quieren corregir, los denuncia, porque los niños quieren hacer lo que se les antoja. Entonces hay un problema de rebelión tremendo en los niños, ¿no lo has visto? Aquí esto es tremendo, aquí en Estados Unidos esto es tremendo, es horrible la cantidad de niños que no están bajo una autoridad de sus casas, hacen lo que se les antoja y quieren que los maestros hagan lo que ellos quieren. Y si los quieren corregir, van y los denuncian o les quieren hacer algo malo. ¿A qué nivel ha llegado la rebelión? Ese es Satanás, ¿verdad? Entonces, la rebelión rehúsa la autoridad de Dios, la línea de autoridad que pone Dios. Entonces, y esta maldad, ¿verdad?, es vivir como si Dios no existiera. Yo hago lo que quiero y tengo derecho de gratificarme a mí mismo y por tanto, pues no me importan los demás, ¿verdad? Entonces, esa es la maldad. Es vivir como si Dios no existiera. Esa es la fuente de la maldad. El hombre, a través de la rebelión, viene a ser su propia autoridad. Mi pregunta es, ¿algún día el hombre se someterá a Dios?
¿Será que tú y yo nos podemos someter 100% a Dios? Mira, el Señor viene. Él no va a venir por gentes que están mitad y mitad. Mitad se sujetan a Dios, mitad no. El problema grande es aquí, en qué estado estamos, y no nos damos cuenta ni siquiera, ¿verdad? Entonces, el hombre, a través de la rebelión, viene a ser su propia autoridad. Yo soy mi autoridad, yo hago lo que se me antoja, ¿verdad? Entonces la rebelión rehúsa o va contra la autoridad de los padres y el gobierno. Ahorita te voy a hablar del gobierno, ¿verdad? La disciplina de los hijos es necesaria para que maduren y para su seguridad. Imagínate un hijo que siempre hace lo que quiere desde chiquito, pasa sobre los papás, maestros, etcétera, etcétera, y siempre se sale con la suya. El día que crezca, ¿qué va a pasar? En un mundo en que todo el mundo quiere hacer lo que quiere, se va a frustrar porque no se sale con la suya, ya no va a poder. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a querer matar, robar, destruir para poder hacer lo que él quiere o lograr lo que él quiere, ¿me comprendes? Si no hay una autoridad y el niño tiene que frustrarse a veces. Un niño tiene que frustrarse que un día tu papá, un día mi papá me decía, te voy a comprar esto. No, no te lo voy a comprar. Tengo para comprarte, pero no te lo voy a comprar. ¿Y por qué no me lo vas a comprar, papá? Porque no te lo voy a comprar porque tú tienes que darte cuenta que tú no puedes conseguir todo lo que tú quieres. Santo remedio. Porque entonces yo crecí y hay cosas que no las puedes lograr, ¿verdad? Y que no las puedes conseguir de un modo ilegítimo, todo que tiene que ser por un medio legítimo, las cosas por tu trabajo, por lo que tú haces, ¿verdad? Tú tienes derecho a conseguir algunas cosas, no puedes conseguir todo, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener un yate, un avión, una super casota, una mansión? A veces no se puede. Entonces tú tienes que tener vivir en el estado en que Dios quiere que estés ahorita, pero que estés bien protegido, cuidado por Dios, que no te falte de comer, ¿verdad? Que es lo básico, ¿verdad? Pero entonces, esos problemas empiezan desde el hogar con los hijos, ignorando a los padres. ¿Cuántos casos he visto aquí? Ignorando a los padres. Qué tremendo, fíjate, me acuerdo en los scouts, ayudábamos a los niños, a los muchachos, para que pues aprendieran a obedecer, para que hicieran las cosas también por ellos mismos, que obedecieran a sus padres, sirvieran en sus casas. Algunos de ellos lo hacían, pero otros, olvídate, era tremendo. Algo empezó a pasar y hubo unos cambios tremendos en muchos de ellos que no quisieron hacer caso, y en este momento hay muchachos que están hasta en las drogas o están robando, haciendo cosas por no ir, ¿verdad? Es el problema de este mundo, que no hay orden, crímenes, problemas de drogas mentales, ¿verdad? La rebelión rehúsa la autoridad de padres y gobierno. Entonces estamos viendo que la disciplina de los niños es necesaria. La autoridad de los gobiernos es necesaria para justicia social y en orden, ¿verdad? Efesios 6, 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3. Y aquí viene todo un orden de cosas, cómo debemos de obedecer. Si tú buscas en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es recto, así deben ser las cosas. ¿Sí? Obedecer a vuestros padres, obedece a tus padres. Claro, si estás casado, casada, pues tienes que someterte a tu marido, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Honra a tu padre y a tu madre, que es el principal mandamiento con promesa. ¿Y cómo es honrar a tus padres? ¿Sí? Obedeciéndolos, ¿verdad? Honrándolos. Que salgas casado, casada de tu casa. Que no te juntaste, nada más te fuiste con uno, te fuiste con otra, ¿verdad? Porque tú quisiste acostar con alguien, ¿verdad? Y te fuiste de tu casa en un plan de rebeldía, ¿verdad? Yo sufrí en mi casa, pero yo salí de mi casa honrando a mis padres. Yo me casé bien, mis padres tuvieron esto y los padres de mi esposa también. Honramos a nuestros padres en eso, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, mas criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es otro problema, padre, si tú me estás oyendo. A veces los hijos se rebelan por el maltrato que les damos los padres a los hijos. Si un padre está dañado, está lastimado, lo que va a hacer va a dañar a sus hijos y va a provocar que estos se rebelen. Así que tú tienes que arreglar en tu vida todo esto también. ¿Para qué? Para que tú puedas sanar la vida de tus hijos, porque una cosa sigue a la otra, ¿me comprendes? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y esto habla de obedecer a las personas que tenemos en el siguiente nivel de autoridad de nuestra casa. Pueden ser tus jefes, pueden ser, no sé, donde estés en el ejército, donde estés donde tú trabajes. ¿Quién tienes de autoridad arriba? Tu supervisor, respétalos. Qué tremendo era ver en el trabajo a los empleados que no se sujetaban. Yo fui primero empleado, luego me hicieron jefe, me hicieron supervisor, pero yo aprendí a obedecer y me ascendieron, gracias a Dios, y yo pude tratar ya con Cristo en mi corazón. A mis compañeros ya los pude tratar de otro modo, ¿verdad? Y ellos obedecían bien sin que yo los amenazara, pero hay unos jefes que los amenazaban. O haces esto o a ver qué te va a pasar, ¿verdad? 6. No sirviendo al ojo como que los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazones haciendo la voluntad de Dios. Tú tienes que entender que tienes que obedecer para agradar a quién, a Dios, no al hombre que tienes arriba de ti. Tú agradas a Dios cuando obedeces, ¿verdad? Sirviendo de buena voluntad, ¿sí? Como al Señor y no a los hombres. No, es que había compañeros ahí, como estaba yo en la compañía donde trabajaba en la aviación, decían, bueno, yo como que trabajo y ellos hacen como que me pagan, ¿verdad? Claro que era de mala voluntad, estaban obedeciendo porque no les quedaba otra, pero qué bueno es obedecer de buena voluntad, te vas a sentir mejor, vas a trabajar a gusto, vas a producir todo con cariño, con bien, ¿verdad? El 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿verdad? O sea que en otras palabras, cuando tú lo haces voluntariamente, de cariño, tu trabajo, sabes que vas a recibir bendición de Dios y bendición de tus jefes, ¿verdad? 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque o lo haces esto o te amuelo. Y eso basta en la iglesia, pastores, líderes que ya ahora ya se les subió, ahora ya son jefes, ¿verdad? Digo, no pastores, ¿verdad? Sino jefes, ¿sí? Como alguien decía aquí en Estados Unidos, en México, muchos pastores son dictadores, ¿verdad? Porque los amenazan, o haces esto o te siento, haces esto o te amuelo, en lugar de ver qué problema tienen las ovejas, qué dolor tienen y a ver cómo los ayudan, ¿verdad? Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo esto que importante es. Ahora, la rebelión contra la autoridad resulta que el gobierno, que el cuerpo gobierna sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, uno que se rebela contra la autoridad viene a ser un esclavo de su propio cuerpo al querer hacer lo que se le antoja. Y por lo tanto esclavo del diablo, ¿verdad? Entonces, siendo controlado por la carne, y entonces viene un juicio por la rebelión. La carne siempre es hostil contra Dios, ¿sí? ¿Y qué es la carne? Es todos tus sentimientos de este mundo que tienes malos, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. Esa es la carne, ¿verdad? Y entonces eso viene a ser hostil, o está contra Dios. Mira, ve Romanos 8, 6 y 7. Romanos 8, 6 y 7. Romanos 8, versículos 6 y al 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, si te ocupas pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, pecado sexual, etcétera, etcétera, pues es muerte. Si te ocupas de eso, es la muerte, ¿verdad?
pero ocuparse del espíritu es la vida, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿verdad? Es la caída. Entonces, ser llevado a la carne es juicio de Dios. Es un juicio de Dios porque tarde o temprano algo malo va a pasar ahí. Y la carne siempre es hostil a Dios. Las obras de la carne son el fruto de la rebelión, ¿verdad? Ahí está en Gálatas 5, si quieres vamos a leerlo rápidamente, a ver si me da tiempo. Gálatas 5, del verso 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es que tú te mueres a la rebelión, muérete a la rebelión, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una disciplina en nuestra vida, necesitamos disciplina en nuestra vida. La rebelión trae problemas a la sociedad, cosas que se van formando, pandillas, una bola de cosas que trae problemas a la sociedad que quiere vivir bien. Por eso necesitamos la disciplina. Ahora, la rebelión te lleva a la hechicería o a la brujería. Entonces es importante que examinemos nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, Saúl, todo lo que le pasó, luego lo leen ahí en 1 Samuel 15, todo lo que le pasó a Saúl, cosas para autoexaminarse. Mira, hay unas cosas para autoexaminarse de esto. Primera cosa, ¿tienes paz en tu mente o tu mente es un caos? ¿Eres libre ya de ese pecado? Tú sabes de qué te hablo. ¿Eres libre de ese pecado? Todavía insistes. Tercero, ¿hay problemas para obedecer de inmediato? Procrastinación. ¿Sabes qué es la procrastinación? Ahorita. Tú le dices a alguien, oye, por favor hay que hacer esto. Ahorita. Eso es procrastinación. ¿Sí? Entonces, cuando estás de ahorita, es como lo que estábamos hablando el otro día en la congregación, el hombre del mañana, ¿no? Ahorita se lo hago, jefe, y pasan 3 horas y tú esperando a ver a qué hora te arreglan tu carro y el cuate haciendo otra cosa, ¿no? Y dice, ahorita le dices, y le dices, oiga, y mi carro yo tengo que trabajar. Me dijo que me lo iba a arreglar ahorita. Sí, pues ahorita se lo arreglo, y hasta se enoja todavía, ¿no? Imagínate, ¿no? Procrastinación. Ese es uno de los problemas más grandes de la rebelión, no obedecer de inmediato. Cuarto, problemas de aprendizaje que perjudican ahí a las personas. No aprenden porque quieren hacerlo a su modo y por rebelión no aprenden, ¿ves? Entonces, y quinto, ¿qué espíritus controlan tu mente abriendo la puerta a la brujería? La brujería es manipulación, la brujería y hechicería es manipulación, querer manipular las vidas de otros. Bueno, yo quiero controlar mi vida, pero quiero controlar la vida de otros. Y mucha gente vive queriendo controlar la vida de otros, ¿verdad? Entonces la hechicería es asumir el rol de Dios, ¿verdad? Es el deseo de manipular y controlar a la gente. Como el caso de Jezabel, ¿te acuerdas ahí con el rey? La Jezabel era la que reinaba ahí. Hoy hay un estado de rebelión tremendo en el mundo, todo se está volviendo. Dios ha hecho un hombre y una mujer, y pues ahora ya no es un hombre y una mujer, ahora pueden ser homosexuales o lesbianas, ¿verdad? Pero entonces se ha perdido la imagen de lo que Dios hizo en el principio, eso es rebelión,
¿verdad? Eso no es que yo tengo la oportunidad de tomar lo que yo quiera que yo sea. No, es lo que Dios ha dicho. Dios hizo un hombre y una mujer. No hay más, no existe más, ¿verdad? Eso es rebelión, eso es un producto de la rebelión. Todo el homosexualismo. Otro producto de la rebelión es el feminismo, y se los tengo que decir, que la mujer toma el rol del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hay hombres que no quieren tomar el rol, ¿verdad? Pero otras mujeres dicen, ¿y por qué? Eso es machismo. Acusan de machismo al hombre, pero ellas son feministas, ¿me entiendes? No están tomando su rol cada uno como debe de ser un hombre, que tiene que ser bueno, amar a su esposa, protegerla, cuidarla, darle de comer. Es el rol que Dios estableció para la mujer desde el principio, ser cuidada, protegida, alimentada, ser ayuda idónea del esposo, madre de sus hijos, el ama de la casa. Y cuando digo ama de casa, ahí es la que tiene que tomar control de esas áreas. Una mujer puede ayudar a su familia, puede tener un trabajito que no le afecte su hogar, ¿verdad? Y para ayudar a la fuente familiar, eso lo he visto y está ahí en Proverbios 31, ¿verdad? Pero otra cosa es que quiera tomar altos puestos ejecutivos que le corresponden al hombre. ¿Por qué una mujer hace eso? Está desafiando en rebelión a Dios y a lo que ha establecido Dios, ¿verdad? Y eso no que me digas, pero es que la mujer tiene derecho. No, aquí no es cuestión de derecho, es cuestión de orden de Dios, fíjate nada más. Entonces, quieren controlar, ¿verdad? Yo no dudo que haya mujeres inteligentes más que los hombres, las conozco, ¿sí? No hablo de inteligencia, hablo de orden de Dios. Una cosa es la inteligencia, el conocimiento, la experiencia, y otra es el orden de Dios. El orden de Dios que ha establecido es el que mantiene que esto funcione, ¿verdad? Entonces, los deseos de manipular y controlar a la gente, así como Jezabel, el espíritu de Jezabel, eso provocó muchos problemas en el reino de Israel, ¿verdad? Cuando se dividió, hizo que toda esa gente muriera y que Jezabel acabara comida por los perros, ¿verdad? Hay un deseo de vengarse uno mismo haciendo el mal. Gente maquinando, haciendo el mal, ese es un estado de hechicería, de brujería. El deseo de obtener poder. ¿Por qué quieres poder? Para satisfacer tu ego, para que te levantes porque te sientes menospreciado, rechazada, rechazada. Entonces yo tengo que hacer algo para que sentirme bien, entonces yo tengo que buscar el poder, ¿sí? Entonces, buscar el poder, eso no está bien, ¿verdad? Porque Dios da el poder, de Dios es el poder, ¿verdad? Entonces, la hechicería es insubordinación, ¿verdad? Entonces, porque uno viene a ser su propia autoridad y quiere controlar a los demás, su propia ambición viene a ser el poder sobresaliente en su vida. La rebelión y el rechazo, ¿sí? Son dos raíces que producen esquizofrenia. Esquizofrenia quiere decir mente dividida, ¿verdad? Esquicen, split y friend, mind, ¿verdad? Mente. Entonces, una mente dividida. El rechazo provoca a la persona que se vuelva como introvertido. Te voy a hablar de ser introvertido, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a mencionar esto: soledad, timidez y ser huraño. Autolástima, autocompasión. Estás en pobre de mí, nadie me quiere, pobrecito de mí, yo tengo que hacer algo porque nadie me quiere. ¿Verdad? Fantasía, lujuria, adentro está la lujuria, ¿verdad? Inseguridad, ¿verdad? Autoimagen negativa, autorrechazo, autoodio, no, ni yo me soporto, ni yo me aguanto, ¿verdad? Y de ahí viene mucho de querer ser homosexuales o lesbianas, porque no, los verdaderos homofóbicos son los homosexuales y las lesbianas, porque odian su sexo, entonces eso es ser homofóbico, ¿me comprendes? Una persona que está normalita y ve a los homosexuales, a lesbianas raros, pues sí, es que es raro, no es que seas homofóbico. Ellos son los homofóbicos porque están en contra de lo que Dios ha dicho que ellos son, ¿te das cuenta? Temor al rechazo, celos, envidias, depresión y suicidio. Acaban suicidándose. Otra cosa, la rebelión también puede volver una persona extrovertida. O sea, y cuando digo extrovertida no es nada más que
que sea en el sentido de la, ¿cómo decirte? De que es una persona abierta, alegre, que se lleva con todos, no, sino una persona que saca lo que tiene adentro con violencia, por ejemplo, odio, violencia y asesinato, se venga de todo lo que le hicieron y me la hicieron, me la van a pagar. Amargura, falta de perdón, control, eh, eh, quieren ser muy posesivos y brujería, autovoluntarioso, no lo puedes tocar y orgulloso, autoengaño, están engañados y perversión, viene la perversión. Entonces, la esquizofrenia, que es doble personalidad, se va de un extremo al otro extremo. Y se vuelve hostil. Entonces, los esquizofrénicos pierden identidad y se esconden tras una o de otra raíz, ya sea introvertido o extrovertido. Encontrar tu identidad es la llave de mantener la liberación. Encontrar tu identidad. Lo importante es que tú encuentres tu identidad en Cristo, quién eres en Cristo. Entonces yo te quiero hablar ahorita de esto rápidamente, que busques tu identidad en Cristo, quién eres en Cristo. La solución de todo este problema de la rebelión es entender que estamos fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que se nos antoja, como hizo Satanás, y darte cuenta que muchas áreas de nuestra vida aún no las hemos entregado a Cristo, por lo tanto hay áreas que todavía están bajo nuestro control y no el control de Dios. Y ahí puede ser la respuesta de muchas cosas que te pasan. Si tú has nacido de nuevo, dile: Dios, muéstrame las áreas de mi vida en las que yo no estoy todavía, no te las he entregado totalmente a ti. ¿Verdad? Te voy a hablar algo de los gobiernos rápidamente. Tenemos que sujetarnos a los gobiernos siempre y cuando esos gobiernos estén guiados por la palabra de Dios. Si esos gobiernos no están guiados por la palabra de Dios, ¿tú qué harías? Dímelo. ¿Vas a obedecerlo? Como a Hitler, ¿sí? Como esa gente maligna. Tenemos que aprender a obedecer siempre y cuando lo que nos estén diciendo esté de acuerdo a la palabra de Dios. Pagar tus impuestos, obedecer las reglas de tránsito, si es respetar el bien privado, etcétera, etcétera. Eso lo tienes que obedecer, tienes que estar bajo eso, como dice Romanos ahí, ¿verdad? Que tienes que estar sujeto a las autoridades por tu bien y obedecer. Pero si empiezan a perseguir a la iglesia, empiezan a decir: si tú eres cristiano te vamos a matar o encarcelar, ¿tú qué harías? O deja de predicar la palabra si no te vamos a... ¿Tú qué harías? ¿A quién obedecerías? ¿A los hombres o a Dios? Y ahí te pongo una diferencia. Todo va centrado a la palabra de Dios. No lo que tú quieras hacer, lo que quiera hacer un hombre. Pero te vuelvo a repetir, las leyes te dicen: paga tus impuestos, hacer lo otro. Obedece, por favor. Obedece. ¿Sí? Porque eso es de Dios. ¿Verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Eso está bien. Respeta el bien privado. Pero vuelvo ahorita a esto, ¿verdad? Entonces, encuentra tu identidad en Cristo. Esa es la llave para mantener la liberación. Busca tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Te voy a decir una cosa: antes de la caída estábamos perdidos, muertos para Dios, pero el día que recibimos a Jesucristo, nacimos de nuevo. El problema es que nuestra alma no se da cuenta y por lo tanto no tenemos todavía bien puesta nuestra identidad en nuestra alma, en nuestra mente, voluntad y emociones. Necesitamos entender esto para encontrar mi identidad. ¿Quién soy en Cristo? Nueva criatura, hijo de Dios, ¿sí? Nacido de nuevo. ¿Ah? Eres santo, no porque seas que te prendan una veladora, sino eres santo porque Dios te ha apartado para Él ahora. Esa nueva creación es que eres apartado para Él, ¿sí? Has pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿sí? ¿Quién eres como hijo de Dios? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la muerte.
Por tanto, busca a Dios y dile, ayúdame a identificarme contigo, Señor. ¿Quién soy ahora en Cristo? Que soy una nueva criatura, soy hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede seguir viviendo así. Un hijo de Dios es alguien que depende 100% de Dios, 100% de Jesucristo. En cada cosa que tú hagas, en cada cosa que tú actúes, pregúntale a Dios. Segunda cosa, pregúntale a Dios qué hacer. A veces me pierde algo y le digo, Señor, no encuentro esto. El otro día no encontraba el teléfono. Señor, ¿dónde está mi teléfono? Y ahí andaba yo jalándome los pelos, por eso ya tengo pocos. No, no es cierto. Y entonces le dije, Espíritu Santo, guíame dónde está mi teléfono. Me olvidé del asunto un minuto. Cuando caminé por aquí, me lo encontré. Ahí estaba el teléfono. El Espíritu Santo me llevó. Qué fácil es depender de Dios. Qué fácil es que puedas evitar un accidente, como le pasó a una persona que les conté el otro día que murió su esposa, porque ella fue a un lugar y ellos no dependían de Dios. El resultado, la esposa de este hombre murió, ¿verdad? El carro se volteó y ahora este hombre está llorando, acaba de entregar su vida a Cristo, ya está yendo a una iglesia, ¿verdad? Pero qué tremendo es no obedecer a Dios cuando nos está hablando algo. Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Entonces, primera, identificación. Segunda, oye la voz de Dios y obedece. Si oye la voz y obedece, oye y obedece. Si tú aprendes a oír la voz de Dios y aprendes a obedecer, todo te va a ir bien. Entonces, y rompe y arranca de tu vida la raíz de la rebelión, si todavía hay rebelión en tu vida. Si tú por primera vez estás oyendo esto, yo te invito a que le pidas perdón a Dios por ser rebelde a Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de vida eterna es Jesucristo. Y Él murió por ti en la cruz para llevar todos tus pecados en la cruz. Y en este momento se los entregas y te arrepientes y decides confiar 100% en Jesucristo y caminar con Él. Hoy puedes recibir la vida eterna si tú crees que Él es tu Señor y Salvador. Cristo murió por ti y resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre lleno de poder y gloria y viene por los suyos muy pronto. Si tú quieres contarte entre ellos y dile, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Dile así, Señor, pon tu mano en tu corazón, Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida en esta hora. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Si lo hiciste, hoy Cristo ha venido a tu corazón. Busca una iglesia donde se estudie la Biblia. Busca una iglesia donde te hablen de Jesucristo, donde es el único y suficiente Salvador, Jesucristo, que no haya interferencia de otras cosas. Entrega tu vida a Cristo hoy y tu hermano que me oyes, entrega esas áreas ahora de tu vida y dile, Señor, perdóname porque he vivido en rebelión y yo no veía estas áreas de mi vida en que quiero hacer mi voluntad. Y dile, yo me arrepiento, Señor. Te entrego la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No puedo hacer nada, pero te pido que tú actúes. Tú has cargado cargas ahí que no tienes por qué cargar si se las entregas, porque tú no las puedes resolver. Y a veces puede haber un poco de rebelión en eso, que tú lo quieres resolver. Pero tú dile, Señor, yo te lo entrego a ti en esta hora. Yo no sé qué hacer, Señor. Ya oré, ya les hablé de ti, no me hacen caso, lo entrego en tus manos, te pido que tú actúes. Yo no voy a hacer nada más, Señor, y tú verás cómo Dios va a actuar. Padre, yo te pido por mis hermanos, que tú los liberes de toda soberbia, de todo orgullo, de toda altivez, de toda rebelión en el nombre de Jesús, para que estemos listos todos nosotros para tu venida, irnos contigo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para establecer tu reino en esta tierra. Ayúdanos a obedecerte y someternos a las autoridades que nos has puesto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga más. Nos vemos la semana próxima.